Mis amados, ¿cómo están? Voy a hablarles de un mensaje hoy. Vamos a leer Hechos 11. Oyeron pues los apóstoles y los hermanos que estaban por Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, los de la circuncisión discutían con él, diciendo: entraste con varones que tienen prepucio y comiste con ellos. Entonces Pedro comenzó a explicarles en detalle diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando, y vi en éxtasis una visión, un objeto, algo como un gran lienzo, que descendía del cielo, descolgado por las cuatro puntas, y vino hasta mí. Cuando fijé en él los ojos, lo observaba y vi los cuadrúpedos de la tierra, las bestias salvajes, los reptiles y las aves del cielo. Y oí entonces también una voz que me decía: Pedro, levántate, mata y come. Y dije: de ningún modo, Señor, porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Pero una voz del cielo habló por segunda vez: no llames tú común lo que Dios limpió. Y esto ocurrió 3 veces. Y todo fue levantado de nuevo al cielo. Y aquí al instante aparecieron 3 varones en la casa en que estaba yo, enviados a mí desde Cesarea. Y el Espíritu me ordenó ir con ellos sin dudar. Y estos 6 hermanos fueron también conmigo, y entramos en la casa del varón. Y él nos informó cómo vio en su casa un ángel que apareció y le dijo: envía a Jope y haz venir a Simón, al que llaman Pedro, quien te hablará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y al comenzar a hablar yo, descendió también sobre ellos el Espíritu Santo, como sobre nosotros en un principio. Entonces me acordé del dicho del Señor cuando decía: Juan ciertamente bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Si pues Dios les concedió el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para impedir a Dios? Al oír esto se calmaron y glorificaron a Dios diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios el arrepentimiento para vida. Ahora bien, los que fueron dispersados por la persecución que se produjo en el tiempo de Esteban pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, a nadie hablando la palabra, sino solo a judíos. Pero había algunos de ellos varones chipriotas y cirenenses que habían ido a Antioquía, hablaban también a los helenistas, anunciando la buena noticia del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número que creyó se convirtió al Señor. Y la palabra acerca de ellos fue oída por los oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortaba a todos a permanecer fieles al Señor, con firmeza de corazón, porque era un varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor, y partió a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo llevó a Antioquía. Sucedió que se reunieron con la iglesia aún por un año entero para enseñar a una multitud considerable, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días bajaron unos profetas de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos de nombre Ágabo, predijo por el Espíritu estará a punto de ocurrir una gran hambruna en toda la tierra habitada, la cual ocurrió en el tiempo de Claudio. Entonces algunos de los discípulos determinaron, según prosperaba cada uno de ellos, enviar ayuda para los hermanos que habían en Judea, lo cual en efecto hicieron, enviándola a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Bueno, este pasaje de Hechos 11 tiene que ver entonces con los anteriores, porque en los anteriores ahí nos relatan qué tan importante es la historia de Cornelio.
¿cierto? Cornelio significa cuerno, y cuerno en la escritura es poder, ¿cierto? Entonces Cornelio era una persona poderosa. ¿Y qué hacía que él fuera poderoso? Pues nos lo dijo la escritura. Era un varón que daba limosnas, o sea, se preocupaba por los demás, y que oraba, o sea, se preocupaba por Dios. Hacía ambas cosas, ¿cierto? Nosotros, el Señor Jesús siempre nos enseñó a nosotros: esto debes hacer sin dejar de hacer aquello. Porque la gente se excusa mucho en que yo estoy sirviendo a Dios, entonces como estoy sirviendo a Dios, yo no ayudo a los demás. O viceversa, yo estoy ayudando a los demás, no tengo tiempo para dedicarme a Dios. Y Dios dice que podemos hacer las dos cosas, ¿cierto? Cuando nosotros sacamos la excusa es que como hago esto, no hago aquello, simplemente es una excusa, no es verdad, porque tenemos 24 horas al día. Y podemos hacer las cosas. Es cuestión de que si le damos tiempo, si le dedicamos corazón, si nos importa o no nos importa. Cuando estamos como caballitos, es que esto es lo que quiero hacer y no voy a hacer más nada, pues eso no proviene de Dios, ¿cierto? En otras predicaciones yo les he hablado que el amor no excluye, el amor incluye. O sea, el amor abraza, el amor no es como yo te ayudo a ti, no te puedo ayudar a ti. ¿Cierto? El amor es todopoderoso, encuentra la manera, encuentra la forma, ¿cierto? El amor se multiplica, o sea, el amor no es algo tan enclenque que es que yo te ayudo a ti, entonces ya no me alcanza para nadie más, solamente a ti y ya. Eso es el egoísmo, eso es lo que es contrario al amor. No encuentro la palabra para decir eso, la más que encuentro es egoísmo, ¿cierto? Egoísmo o desamor. Cuando hay desamor, entonces hay excusas, como hago esto, no hago aquello. ¿Y con qué fin? Con el fin de quedar bien con los demás y quedar bien con nuestra propia conciencia, ¿cierto? Ese es el fin, como apagar la conciencia, como que yo sí estoy haciendo las cosas bien, porque yo estoy haciendo esto bien. Y Dios, por eso los mandamientos dicen: amarás al Señor tu Dios con todo el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Entonces el primer mandamiento es Dios, y el segundo soy yo y los demás. O sea, somos nosotros como humanos. Y es tan simple como esto. El Señor dice: si nosotros nos amamos a nosotros y a los demás, no amamos a Dios. Entonces aquella persona que dice que ama a Dios y que por eso no puede servir a los demás, o que por eso no puede hacer algo de ayuda al otro porque está orando, podemos ver la parábola del samaritano, ¿cierto? Del buen samaritano. Eso era lo que hacían esos judíos tan ortodoxos del tiempo de Jesús, del tiempo antes de Jesucristo, del tiempo de Jesucristo, porque el Señor nos contó esa parábola, que estaban un levita, un sacerdote, iban por un camino y encontraron a una persona pues malherida, que los ladrones la habían vuelto nada. Ay, no. Los ladrones, habían encontrado unos ladrones en el camino, lo habían despojado y casi lo dejaron casi que muerto. Pero entonces estas dos personas pasaban por ahí, pero iban para el templo. Entonces ellos no se querían contaminar con esa persona, ni siquiera, o sea, dieron un rodeo y ni siquiera se fijaron si estaba vivo o muerto. ¿Qué pensaron ellos? Estará muerto. Y si lo toco me voy a contaminar. Entonces voy a perder de ir al templo. Mire, esa manera no procede de Dios. La manera de proceder de Dios, bueno, no puedo ir al templo, pero puedo salvar una vida, ¿cierto? O sea, el Señor nunca dijo que porque no pudiera uno entrar al templo, siempre la vida es más importante que entrar al templo. Mis amados, la vida es más importante. Ya tenían el corazón contaminado. O sea, iban a entrar al templo, pero no estaban con Dios, porque eran egoístas, ¿cierto? Nomás le importaba su religión. Su religión. Cuando es Dios en nuestra vida, no hay religión. Entonces nos importa el otro. Pero entonces pasó un samaritano. Samaritanos son esas personas que eran también de la descendencia de Abraham, de Jacob, pero se habían contaminado. O sea, en el tiempo del Señor, en el tiempo de las 12 tribus, se dividieron las 12 tribus. Después de David, se dividieron las 12 tribus. Entonces quedaron 2 o 3 tribus, que eso es lo que conforman los judíos, aunque muchos, igual nosotros vemos en la actualidad, vemos en el Evangelio con Cristo, como todavía había gente que pertenecían a las demás tribus, que estaban con los judíos, ¿cierto? Entonces Dios nos muestra, una era Ana, creo que era Ana, y era de la tribu de Aser. Hay otro profeta que era como de otra tribu. O sea, la gente que seguía a Dios seguía yendo al templo, pero había otra gente que no seguían a Dios, porque en el tiempo de David, después de que David gobernó, después gobernó Salomón, y se dividió el reino entre
las 2 tribus y 10 tribus. Entonces la tribu de Israel se convirtió después en lo que ahora llamamos Samaria, porque se empezaron a mezclar. O sea, se empezaron a mezclar con otros pueblos y ellos se fueron como dispersando. Y eso fue lo que quedó de Samaria. Samaria era también de la descendencia de Abraham, pero no guardaban esto de no mezclarse con otras personas. Entonces ellos al final, ¿qué hicieron? Como se mezclaron con otras personas, pues ellos adoraron otros dioses, tenían imágenes, ¿cierto? ¿Por qué les cuento esto? Porque pasó un samaritano. O sea, en esta historia que yo les cuento, les recapitulo, o sea, un hombre fue herido. Y este hombre era judío, al parecer, ¿cierto? Era judío porque él... Y fue herido en el camino. Entonces pasaron un judío, un levita, pasó un sacerdote, y ninguno de ellos le tendió la mano, solamente dio un rodeo y siguieron. Pero pasó un samaritano. Inmediatamente lo vio, fue, lo recogió, lo limpió, lo llevó a una posada, estuvo con él cuidándolo y cuando se fue de esa posada le dijo al dueño de la posada, cuídalo, que cuando yo regrese te pago el resto. O sea, y si ese era una persona, seguramente un comerciante o alguien, y era reconocido ese samaritano porque el otro le cuidó al enfermo. O sea, posiblemente eso no era algo que hiciera esa vez, ¿cierto? Posiblemente era algo que era cotidiano en su vida, posiblemente, no estoy diciendo que la Biblia no lo asegura, pero lo que sí asegura es que el de la posada lo reconocía. Tanto lo reconocía que si no le hubiera dicho, no, yo no sé quién eres tú, yo no te voy a cuidar a esta persona, sino que antes lo dejó ahí. O sea, que era alguien reconocido, alguien que sí pasaba por esa posada, que seguramente siempre se quedaba en esa posada. Y bueno, y tenía buen testimonio porque le dejaron a esa otra persona ahí. Entonces aquí vemos que se puede cumplir las dos cosas, amar a Dios y amar a los demás. Y cuando yo digo que por amar a Dios no puedo tender la mano al otro, estoy diciendo que estoy poniendo a Dios de excusa para no ayudar al otro. Y viceversa, cuando yo ayudo al otro y digo, no, es que yo no tengo tiempo para orar, yo no tengo tiempo para escuchar una palabra, porque es que yo estoy muy ocupado, yo estoy aquí haciendo esto y no puedo, yo tengo que, por ejemplo, un médico, no, es que yo tengo que dedicarme a esto, tengo que estudiar, yo no puedo orar. Yo no puedo dedicarle un tiempo al Señor. O sea, ¿qué está diciendo? Está usando de excusa, mis amados. Cuando no queremos algo, sacamos directamente la excusa, ¿cierto? Cuando nosotros no queremos algo, está la excusa. Y cuando queremos algo, ¿está qué? Tomar decisiones. Y no solamente tomar decisiones, sino buscar la manera, buscar la forma. Y el amor, yo siempre digo, el amor encuentra la manera, ¿cierto? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo. O sea, el amor encuentra la manera. Y el desamor o el egoísmo encuentra ¿qué? La excusa. Entonces nosotros siempre en nuestra vida vamos a tener excusas cuando no queremos hacer algo. En vez de ser sincero y decir, no quiero. Mire, tan maravilloso, a mí me encanta el pasaje de los 2 hijos. A los 2 el padre le dijo, hijo, ve a trabajar a mi viña. Y el uno dijo, sí, padre, claro. Pero el menor dijo, como siempre, creo que el menor siempre es el más atravesado, ¿cierto? El menor dijo, no. Pero ¿qué pasó? El mayor no fue. Y el menor, después de haber dicho no, se arrepintió y fue, ¿cierto? Entonces a veces es mejor decir no. Porque cuando a veces decimos no, nos damos cuenta que estamos haciendo mal. Pero cuando sacamos la excusa es para pagar la conciencia. Ah, no, es que yo no lo hago porque es que no tengo tiempo. Ah, no, es que yo no lo hago porque es que yo estoy haciendo algo muy importante y no me da tiempo para los demás. No, mis amados, sí hay tiempo. Sí hay. Lo que pasa es que nosotros sacamos excusas. Y hay algo bien importante. Dios incluye primero a los nuestros. Por ejemplo, cada persona que por buscar a Dios abandona a su familia. El Señor dice, ¿qué dice su palabra? Es peor que un incrédulo, ha negado la fe. O sea, por eso cada de esos ministros que se llaman ministros de Dios y abandonan su casa, abandonan sus hijos, no merecen ser llamados ministros de Dios, porque Dios no nos abandona a nosotros. Nosotros estamos garantizados. Por ejemplo, yo no tengo otro pastor que mi Señor Jesús. Porque el Salmo 23 dice, el Señor es mi pastor, no tengo otro. Y por eso nada me falta, por eso Él me ayuda, por eso Él me socorre. Por eso aunque mi padre y mi madre me dejen, mis hermanos en Cristo me dejen, y como Cristo en la cruz estuvo, todos lo abandonaron, pero el Padre estuvo ahí. El Padre nunca nos abandona. Entonces, como padres, como hermanos, como hijos, ¿cierto? Según lo que nosotros seamos. Y si no tenemos familia, pues como amigos. Siempre hay un prójimo cercano o debemos tener algún prójimo cercano. Por eso dice el Señor, ay del solo.
que cuando caiga no habrá segundo que lo levante. Entonces nosotros en esta vida no podemos estar aislados. Si somos solos porque no tenemos un padre, no tenemos una madre, no tenemos un hijo, pues le pedimos a Dios que nos dé tan siquiera un amigo. Dice la Escritura que que hay amigos que son mejores que un hermano, ¿cierto? Y siempre tenemos que tener a alguien a quien amar, alguien a quien servir, alguien a quien tenderle la mano, alguien de quien estar pendiente. Nosotros no podemos ser unas personas solas. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, y eso incluye también el hombre, es el humano. O sea, nosotros no podemos estar solos, no podemos estar aislados. Tenemos que tener a alguien más a quien amar, ¿cierto? Y lo principal, los más allegados a nosotros. Entonces, ¿quiénes son? La familia, ¿cierto? Para una persona soltera, sus padres. Para una persona que tiene hijos, así sea soltera, su hijo. Es lo más importante. Tenemos que mirar los de nuestra casa. Los de nuestra casa. Por eso dice la Escritura, dejará el hombre a su padre y su madre y se unirá a su mujer. Entonces sí es más importante la mujer y los hijos que los padres. Pero eso no significa que como la mujer es más importante, entonces yo no le voy a colaborar a mis padres. No, sí se le puede hacer las dos cosas, como siempre lo digo. El amor es incluyente, no es excluyente. El amor alza las manos para el Señor, sus manos fueron extendidas para los dos lados en la cruz, ¿cierto? El amor abraza, el amor no cierra los brazos, el amor encuentra, pero el amor sabe que principalmente es los nuestros. O sea, yo no puedo ir a ayudar a los demás y mi hijo está mal y abandono a mi hijo. No, primero es mi hijo. Sí hay prioridades, primero es la familia. Entonces las personas que dicen que buscan a Dios pero abandonan su familia, dice la Escritura que han negado la fe, que son peores que un incrédulo. Aquí vemos en este pasaje, que no les he tocado mucho de ese tema, pero vemos a Saulo. Saulo es el que después vamos a conocerlo como el apóstol Pablo. Saulo no tenía pareja, ¿cierto? Pero tenía amigos, tenía a Timoteo, tenía a Lucas, ¿cierto? Lucas, el del Evangelio de Lucas, era un discípulo de Pablo. Entonces mire que siempre, a pesar de que no tengamos a alguien, tenemos a alguien a quien amar, alguien con quien estar cercano. Y Pablo, ¿por qué no tenía pareja? Porque Pablo tenía tantas cosas por hacer. Pablo es el apóstol a los gentiles. Entonces tenía que tener tantos viajes, tantas cosas, que realmente para él era más beneficioso al ministerio de Dios que fuera soltero. Entonces eso Pablo es una excepción en la regla. O sea, tenía que hacer tanto que su familia era Timoteo, que su familia era Lucas, que su familia era Tito, ¿cierto? Otros ministros que también iban con él en los viajes. Seguramente si Pablo hubiese tenido esposa, pues su esposa hubiera viajado con él para todos lados. Vemos la historia más adelante, Aquila y Priscila, que siempre iban juntos para todos lados. Pero vemos esta historia como Pablo, o sea, lo más importante sí es la familia. O sea, una persona no se puede desligar del ministerio y olvidar su familia, ¿cierto? O sea, Pedro, aunque tenía su familia, por eso Pablo decía, todos los demás pueden tener esposa y no yo, ¿cierto? Porque ellos sí tenían esposa, aunque no la menciona en la Escritura. Claro que tenían esposa. Pedro tenía esposa. Y todos los de los 12 posiblemente tenían esposa. Pero Pablo no, nos hace la excepción, porque tenía que dedicarse tanto al ministerio que así convenía. Y eso es la manera de Dios mostrarnos que no es obligatorio tener una pareja y que no es obligatorio estar sin pareja. O sea, las dos cosas se pueden hacer, pero lo que sí es obligatorio es tener a alguien a quien querer, a alguien a quien servir, porque tú no puedes estar solo, amarás al prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cuál será ese prójimo? Si no hay nadie al que le predicas, claro que sí, pero tienes que tener en tu vida a alguien a quien amar. Alguien a quien amar. Y es muy fácil. Primero la familia. Si no hay familia, entonces ahí sí sigue lo segundo, un amigo que sería como un hermano. O sea, no podemos sacar excusas. Y dice que el que quiere amigos hay que mostrarse amigos. Usted no consigue amigos mostrándose enemigo. Usted consigue amigos sirviendo, ayudando, diciendo en qué te puedo ayudar, en qué te puedo servir, ¿cierto? Entonces aquí en esta historia, ya para contarles de la historia, porque estaba hablando de otro tema, pero hablando de la historia de lo que nos cuenta Hechos 11, nos habla que el Señor nos habla cómo la gente es muy religiosa, ¿cierto? Todos somos muy religiosos. Cuando buscamos a Dios, y cuando yo hablo de la palabra religioso, lo estoy hablando mal. O sea, no hablo como... Yo hablo de Dios, y de religión como eso de que yo encasillo a Dios en algo y yo digo, no, es que es así y no puedo amar a los demás porque Dios, como estos judíos que de la historia del Señor, que no ayudaron a esa persona que estaba
necesitando su ayuda, ¿cierto? Porque mi prójimo es el que me necesita. Mi prójimo no es el que no me necesita, mis amados. Mi prójimo es aquel que necesita. Hay gente que quiere ser amiga o quiere ayudar al que ya está muy bien. Quiere acercarse al que ya está muy bien. Y el Señor dice en su palabra, usted le presta dinero al que le puede devolver, ¿de qué sirve? Usted ayuda a aquel que le puede corresponder, ¿de qué le sirve? O sea, ayude a aquella persona que a usted no le va a ayudar, que a usted no le va a devolver. Porque si usted hace eso, va a tener la recompensa de Dios. Entonces el religioso es mal. Mire, esta gente ya el Señor había venido, el Espíritu Santo había venido. En el primer capítulo de Hechos, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Y a pesar de eso, mis amados, aún había religión en sus mentes, en sus corazones. ¿Y de qué? No, el Señor solamente está con nosotros, que somos los judíos, estamos circuncidados. Entonces criticaron a Pedro. Pedro, ¿por qué comiste con esa gente? Pero ya Pedro había tenido una experiencia con el Señor y le había dicho, no llames inmundo a lo que yo santifico. O sea, nosotros no somos quienes para decir quién es inmundo y quién es puro, porque el único que puede decir eso es Dios. ¿Por qué? Porque nosotros si somos puros es porque el Señor nos ha limpiado. Entonces, si el Señor nos ha limpiado, Él también puede limpiar a otros, ¿cierto? Entonces nosotros no podemos ser de ese tipo de personas, de ser egoístas. Entonces, ¿qué tuvo que venir? Eso en nuestra vida, lo único que lo puede cambiar es Dios. Dios viene a nuestra vida. Hijo, no haga bulla. Dios es el único que puede venir a nuestra vida y cambiar las cosas, ¿cierto? El único que nos puede venir y quitar tanta religión, tanta cosa mentira. Por eso dice la Escritura, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y también dice la Escritura, donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Entonces cuando no hay verdad y cuando no está el Espíritu de Dios, o sea, cuando no está Cristo y cuando no está el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hay? Pues no hay una mentira que nos encadena, que nos ata y nos hace pensar como a los judíos de ese tiempo, que no podían, que solamente la salvación era para ellos, que Dios no iba a venir donde gentiles. Pero sí, el Señor fue donde gentiles, el Señor bautizó a gentiles, o sea, gente que no estaba circuncidada, porque así era la iglesia gentil. La iglesia gentil no tiene que estar circuncidada en su carne, la iglesia gentil estamos circuncidados, como también tiene que estar la iglesia judía en el corazón. Eso es lo que Dios quiere. Entonces cuando Pedro les contó que fue Dios, o sea, Pedro les dijo, yo tuve una visión y fue Dios. Y les mostró que fue tanto de Dios que hubo una conexión. Cornelio tuvo una visión y Pedro tuvo una visión. Dios conectó las dos visiones. Cuando las cosas es de Dios, Dios no deja la menor duda. Por ejemplo, Él dijo, este es mi hijo amado, a él oí. No dejó la menor duda. Tanto no dejó la menor duda que estamos en el 2027. 2025, después de Cristo. O sea, tanto Dios no dejó la duda que Cristo partió el calendario. Antes de Cristo, después de Cristo. No hay un ser más conocido en todo el planeta que Jesucristo. Lo pueden querer, no lo pueden querer, le pueden amar o no lo pueden amar. Pero no hay nadie más famoso que Jesucristo. Y no ha habido nadie más famoso que Jesucristo en los últimos años, desde que Él nació hasta ahora. Es la persona más famosa que ha habido, porque el Señor no deja duda, es Él. Jesús es el centro de nuestra salvación. Entonces el Señor lo deja muy, muy claro en esa escritura. Y la verdad, pues yo quería hacer como un live que durara como un poquito más de los 25 minutos por YouTube, porque quiero pues que me habiliten para poder transmitir directamente en YouTube y en TikTok a la vez. Y en este momento solamente puedo transmitir directamente desde TikTok Live. Entonces, bueno, yo les agradezco mucho que me hayan acompañado en este tiempo. Veo que siempre se conectó, mucha gente está conectada, están conectados 64. Yo les agradezco mucho que me hayan acompañado, mis amados. Lo más importante siempre es el amor, prioricen el amor. Si usted algo no nace del amor, no es de Dios. Y el amor no tiene por qué ser pecado. Mis amados, el amor no es pecado. Porque hay gente que llama amor a cosas que no es amor. El amor es si mi hijo está haciendo algo malo, yo le digo, eso no es correcto, eso es amor. ¿Cierto? Amor no es decirle a mi hijo, ay hijo, como yo te amo, entonces haz lo que quieras. No, mis amados, porque yo amo a mi hijo y cuando él era pequeño, si él iba a meter sus manos al fuego, yo no lo dejaba.
¿Cierto? Eso es amor. Amor es proteger, amor es cuidar. Y no hay amor si no hay oración, si no hay entrega, si no hay comunión con Dios. O sea, no podemos amar si no estamos relacionados realmente con Dios para que Él nos limpie el corazón de todo egoísmo. Entonces nos acercamos a Dios para amar a los demás, pero nuestra prueba de que realmente amamos a Dios, mis amados, es si amamos a los demás. El Señor dice en su palabra: ¿cómo me amas a mí que no me ves y no amas a tu hermano que lo estás viendo? O sea, es una mentira, ¿sí? Entonces realmente nosotros amamos a nuestro hermano porque es una prueba de que nos estamos acercando a Dios. Porque ¿de dónde va a venir amor si no es de Dios? Dios es amor. Por eso yo también digo que cada ateo que dice que no conoce a Dios, pero ayuda, pero sirve al otro, sí conoce a Dios. Sí lo conoce, pero no totalmente, no con todo el corazón, no con toda el alma y no con toda la mente. ¿Por qué sí lo conoce? Porque ama al otro. O sea, niega con su boca que ama a Dios o que Dios existe, pero él prueba con sus actos que Dios existe, porque él es la boca de Dios, porque es la mano de Dios, porque sus manos son para ayudar al otro y eso es Dios. Ahora, que por eso se va a salvar, no. Nos salvamos solamente por la fe en Jesucristo. Dios no pide medias, Él dio todo, Él dio a su Hijo completo, no nos dio una parte, no nos dio, le voy a dar el dedo de mi hijo, no, dio a su Hijo completo, todo su cuerpo. Todo su cuerpo nos lo entregó para salvarnos. Entonces Él pide a nosotros toda la mente, todo el corazón, que lo amemos con todas las fuerzas. Si no hacemos eso, no somos. O sea, a Dios no le gusta a medias, porque Dios no nos ama a medias. El amor es completo, el amor se entrega, el amor por eso encuentra la forma. Y Dios encontró la forma de salvarnos por medio de su Hijo Jesucristo, por medio de enviar a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, más que decirle al otro, eres un pecador, no te vas a salvar, mira esto, debemos orar por ellos. O sea, no podemos ir a hablarle al otro mal si no hemos orado por esa persona. Y cuando hemos orado por esa persona, no le vamos a hablar mal, porque te ha costado. O sea, ¿cómo le vas a hablar mal a otro que te duele, que te ha costado, que has llorado, que has orado por él? Tú le vas a hablar mal para que él se vaya de Dios. No, le vas a hablar con sabiduría, le vas a hablar bien, llamando pecado al pecado, pero con amor, no acusando a la persona, sino diciéndole, acusando el pecado que tiene la persona, no a la persona. Porque cuando Dios limpia, aparta a la persona del pecado. Son dos cosas diferentes, el pecado y la persona. Pero hay personas que se quieren ir al infierno junto con ese pecado. Ya es decisión de ellos, mis amados, pero siempre nosotros debemos hablar con amor. No podemos ser religiosos. Tenemos que entender, Dios es amor y ese amor fue manifiesto en Jesucristo. Bueno, esto ya para terminar, yo les agradezco mucho realmente que me hayan acompañado. Y la invitación y las reflexiones, no olvidemos, Dios es amor. Todo lo que hagamos que sea en amor. Y hay egoísmo en nuestros corazones, claro que sí, somos humanos, pero por eso es que tenemos que ir a orarle al Señor, pedirle al Señor, porque no hay amor que no proceda de Dios. No amamos si no es con el amor de Dios. Muchas gracias por acompañarme, yo les deseo que tengan un día muy, muy bendecido. Que Dios los bendiga. Hasta luego. No sé cómo. Y no sé cómo finalizar. Hijo, ¿me ayudas? No sé cómo darle terminar a este video. No encuentro dónde. Yo ahorita lo vi, pero ya ahorita no. Venga, hágase acá, amor. Yo miro. Hola, gente. Qué vergüenza. Es que no sé dónde se apaga, hijo. Yo ahorita sí lo vi, pero yo ahorita no sé por qué no. ¿Sí lo encontró?